Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos con nuestro estudio de conociendo a Dios. Estamos viendo los atributos o las perfecciones de Dios. Amén. Y estamos ahorita con el tema el amor de Dios. ¿Sí? Había querido hacerla más larga, pero descubrí que iba a hablar de los otros atributos que también son parte del amor de Dios, como la bondad, la misericordia, la gracia, la compasión, ¿verdad? Esos emanan del amor de Dios. Entonces vamos hoy a sintetizar y a ver un poco más de lo que es el amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Señor, irte conociendo nos hace asombrarnos cada vez más de ti, Señor. Cada vez, Señor, que conocemos uno de tus atributos o perfecciones, tú, Señor, nos permites conocerte más a ti, Señor, y adorarte de una mejor manera, Señor, y glorificar tu nombre. Padre, gracias por el honor, el privilegio que nos da, Señor, de conocerte. Padre, sigue obrando en nosotros. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, Señor, para que podamos nosotros entender, comprender y aplicar, Señor, lo que estamos viendo. Que se vuelva en nosotros una vida, Señor, y un testimonio y una accionar allá afuera, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Que todo glorifique tu santo nombre, Padre. Y te pedimos que este estudio te traiga gloria, honra y alabanza, y que tú obres en los corazones de todos los que estamos aquí para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Ahora vamos a buscar Juan 3:16 otra vez. Ese es nuestro texto básico. Nos ponemos de pie cuando lo tengamos. Yo sé que varios se lo saben de memoria, pero tenemos nuevos, entonces vamos a esperar. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Amén. Y entonces lo leemos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Pues así seguimos viendo las cuestiones de Dios. En términos de teología, hermanos, teología, el estudio de Dios, estudiando a Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Nosotros vemos que dentro de todos los atributos, los teólogos a raíz de la Biblia, gracias, a raíz de la Biblia, ¿verdad? Podemos decir que categorizan todos estos atributos que ya vimos y que estamos viendo y que vamos a ver en tres, que vendrían siendo la naturaleza de Dios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Juan 4:24. Ajá, ven. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y lo que le adora en espíritu y es verdad, es necesario que adore. Amén, ¿verdad? Entonces, una naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. No que es un espíritu, porque en el griego no tiene artículo, aunque existe el artículo en el griego, pero en este caso no tiene artículo. Por lo tanto está así, literal, como se lee. Dios es espíritu. Es decir, la excelencia en el espíritu, la razón de todos los espíritus que hay. Amén. Él es la fuente de todo espíritu. Y al ser espíritu no tiene forma, ¿sí? No tiene forma. Es ahí donde viene una parte incomprensible. Entonces, ¿por qué, pastor? A veces en la Biblia nosotros vemos que Dios tiene manos, que Dios dice que sus manos, dice que sus pies, ¿verdad? Bueno, Dios nos está hablando en formas antropomórficas para que podamos entenderlo, porque si no, no lo entenderíamos, ¿verdad? Nos está hablando en forma, Él desciende a nuestro lenguaje para darte a entender a nosotros, si no, no lo entenderíamos. Amén. Amén. Al ser espíritu también es infinito, o sea, no tiene límites Dios, ¿sí? Todas las veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento a Dios, que Dios se aparece, ¿verdad? Como Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, que Isaías estaba viendo al Señor,
¿verdad? Estaba viendo a la segunda persona de la Trinidad, amén, al Hijo. Pero la esencia de Dios no tiene límites, amén. Dios es infinito, es algo que va más allá de nuestro entendimiento, y eso lo vamos a ver cuando veamos ese atributo, la infinidad de Dios, amén. También el segunda naturaleza que nosotros podemos ver es 1 de Juan capítulo 4 versículo 5. No, perdón, 1:5. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando decimos que Dios es luz, ¿sí? Cuando decimos que Dios es luz, ¿a qué atributos nos creen que nos estamos refiriendo? O atributos. Justicia y santidad. Justicia, santidad. ¿Ven? Falta uno por ahí. No. Aunque podría, a lo mejor sí. ¿Verdad? ¿Verdad? También podría ser vida. Sí. También, vida, omnipresente. También. Entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu, Dios es luz, y ahora sí, 1 de Juan 4:5. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los odia. 1 de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5. Ajá. Sí. ¿Así? Sí, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Yo me equivoqué entonces. Es la que dice que Dios es amor. Aquí el 7. ¿El 7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese. No, es el 8. Es el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Perdónenme, hermano. No me equivoco en mi dedo. ¿Verdad? Ese es el 1 de Juan 3:4-8. Dios es amor. ¿Verdad? No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, nosotros, amados hermanos, aunque hay cosas que no podemos comprender de Dios, vamos a ir mirándolas. El amor de Dios, entonces, es una naturaleza propia de Dios. ¿Amén? El amor de Dios, dice, lo catalogan aquí, es inherente. El amor de Dios es inherente. ¿Qué significa que es inherente? Que no depende de causas externas, que no depende, hermanos, del objeto o de la persona a la que te ama. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando amamos a alguien, es porque vimos algo en esa persona que nos gustó, ya sea su rostro, ya sea su carácter, ya sea su forma de reír, ya sea su voz, ¿verdad? Por ahí nos contaban una anécdota, ¿no? Donde el matrimonio, donde un hombre se enamoró de una mujer que cantaba bien bonito y se veía bien bonita, ¿no? Y entonces se casan y en la noche de bodas pues llega la mujer, ¿verdad? Y ya llega ese momento especial. Y entonces empieza la mujer y se quita las pestañas postizas, se quita que le hacía los hombros más así y tal. Y de repente cuando ve el hombre se queda así y dice, amor, canta, por favor, canta. ¿Verdad? Entonces, lo que podríamos nosotros decir, siempre hay algo que amamos a la otra persona porque encontramos algo en ella. Pero Dios ama no porque encuentre algo en ella, sino porque Él decide amar. ¿Sí? Porque Él decide amar. Esa es la inherencia del amor de Dios, ¿verdad? Que no busca algo en la otra persona para amarlo, sino lo ama por lo que es. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 11 y 13. Romanos 9, Versículos 11 al 13. dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Entonces dice, ¿qué dice? No habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. A Jacob amé. O sea, no se basó ni en el bien ni en el mal de Jacob para que Dios decidiera amar. O sea, la inherencia de Dios no es provocada por algo que hay en la persona. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Dios ame? Su esencia. Su esencia, pero ¿qué hace que vierta esa esencia hacia alguien? Decisión. En otra palabra, está bien, pero no. Su voluntad. Su voluntad. Su voluntad. ¿No? Dios decide plasmar en su voluntad amar a alguien sin merecerlo o no merecerlo a esa persona. Merecerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 19. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros no amamos, o sea, Dios no nos amó porque viéramos que le íbamos a amar. Él nos amó primero. Y entonces, ¿cómo es que yo amé a Dios? Porque Él me amó. Pero ¿cómo se produjo eso? ¿Cómo yo puedo ahora amar a Dios? Por el amor que se ha derramado en nosotros. Amén. Por el amor de Él que ha sido derramado en mi corazón. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjense, para yo poder cumplir la ley de Dios se divide en dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amar así para poder cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿cómo cumplo esa ley de Dios cuando soy salvo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y ahora yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y a mi prójimo como a mí mismo. Pero es el amor de Dios en mí. Amén. Amén. Es esa parte. Por eso este atributo se le llama atributo comunicable. Dios lo comunica para que nosotros podamos experimentarlo y proyectarlo. Amén. Amén. Cuando tú amas a un hermano en Cristo Jesús, es el amor de Dios dentro de ti. Por eso el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 dice amor, ¿verdad? En primer lugar, amor. Amor. Es lo que Dios produce dentro de nosotros. Por eso es inherente, adicional, de que Dios no está viendo algo en nosotros, bueno o malo, para amarnos. Adicional a eso, Él vierte su amor en nosotros para que nosotros podamos amarlo a Él. Entonces, ¿qué aplauso puedo llevarme yo? Ninguno. Toda la gloria es para Él. Amén. Toda la gloria es para Él. Si nosotros decidimos amarlo, es porque Él vertió su amor en nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aparte de que Dios decidió amarnos en la eternidad sin ver nada de nosotros ni nada, también envió a su Hijo en un amor sublime, viendo nuestra pésima condición, porque nosotros éramos depravados, rebeldes, desleales a Dios, ¿verdad? Y dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, permítanme cambiarlo así, en que siendo enemigos de Él, contrarios a Él, Dios envió su Hijo. Amén. Dios envió su Hijo. O sea, Dios no, por eso Juan 3:16, nuestro texto base, dice, porque de tal manera, ¿verdad? De una manera
que no hay forma en el mundo de compararlo. En el mundo, el máximo amor que dicen en el mundo que hay es el amor de una madre por un hijo, ¿verdad? Pero el amor de Dios supera infinitamente ese amor. ¿Sí? Tanto hasta que el profeta dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo. El amor de Dios suprime lo más grande, porque a ver, voy a preguntarle a una madre aquí, vamos a preguntarle a la nueva. Anaí, vamos a suponer que ahorita en la cárcel está un hombre que es tremendo, asesino, violador, pero hay una forma de sacarlo de la cárcel, y es que tú entregues a tu hijo. ¿Haría? No lo haríamos, diríamos que no. Mas sin embargo, dice la palabra que Dios te envió. Dios sí envió a su Hijo por gente rebelde, desleal. Vamos por favor a Isaías, capítulo 1, versículo 6. 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, Sí, es así. no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Cómo dice la Biblia que estábamos? Que estamos sin Cristo, cuando estamos sin Cristo, que éramos cura, herida, hinchazón y podrida llaga. Apestamos. Eso es lo que produce el pecado. Dios ahí está dando la radiografía de la humanidad. Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aún siendo así, y si cayéramos todos, versículo 18, nuestra lengua es tremenda, nuestra vida es tremenda, ¿verdad? Delante de Dios, Dios aún así decide amar, bajo su propia voluntad, por su propio deseo. Y es ahí la maravilla, hermanos, donde nosotros podemos confiar en el inmenso amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él no se basó en nuestras cualidades, sino porque Él decidió vertir su amor aquí. Dios decidió amarnos. ¿Desde cuándo decidió amarnos? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes de que nos creara, antes de que cualquier otra cosa. Es más, no hubo un principio cuando Dios decidió amarnos. El amor de Dios es eterno. Es eterno. Jeremías 31:3, que lo leímos la clase pasada. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, amor eterno significa que no tuvo principio. Ay, pastor, pero ¿cómo está eso? Explíquemelo. No puedo explicarlo. Es algo que va más allá de nuestra mente finita. La eternidad de Dios es algo que va mucho más allá de nuestra mente finita. Pero algo que nos dice la palabra es que Dios amó desde antes de cualquier cosa. Desde antes de que existiera el principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde mucho antes, Dios amó y sigue amando y amará. O sea, antes de que existiera cualquier otra cosa, Dios nos ama. Fíjense que aquí viene algo importante. Dios a los suyos, a sus escogidos, los ama en su eternidad. Porque recordemos que a Dios no le afecta el tiempo. ¿Se acuerdan del nombre de Yahvé? Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Dios siempre vive en un presente. Para Él no hay pasado, futuro. A Él es lo mismo, el pasado, el futuro, el presente, ¿verdad? Entonces siempre vive en un yo soy. Entonces, si eso lo plasmamos en el amor de Dios, Dios nos ama. En el hoy de Dios siempre. No sé si me explico. Amén.
en la eternidad. Dios nos ama eternamente, sin principio ni fin. O sea, es un hoy infinito. Amén. Es un hoy infinito. Entonces, es lo que nosotros debemos de ver, esa maravilla de que cuando Dios amó, que no lo podemos entender, nos ama sin ningún principio y sin ningún final, y sin ver nada en nosotros, ¿verdad? Eso es lo maravilloso que nosotros, amados hermanos, no podemos entender de Dios. Pero por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 8: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Porque si nos amó eternamente, nada nos puede separar, porque el amor de Dios es eterno. Amén. El amor de Dios es eterno. También el amor de Dios es soberano. Ya vimos en la clase pasada un concepto, y vamos a ver otro. ¿Por qué es soberano? Porque Dios elige a quién vertir su amor eterno. Amén. Con esto no queremos decir, hermanos, y lo vamos a ver, no queremos decir que Dios no ama al mundo entero. Pero porque nosotros vamos a ver, cuando veamos el concepto de bondad, misericordia, gracia común, vamos a ver una muestra del amor de Dios hacia el mundo, ¿sí? Hacia el mundo. A la vez Dios está airado con el mundo. Amén. Pero a la vez está virtiendo su amor. Es más, Juan 3:36 dice que el que no ha creído, la ira de Dios ya está sobre él. Amén. Pero ¿qué hace que la ira de Dios no aplaste a la humanidad? Su misericordia. Cada mañana. Iba a decir algo, no, perdón, la misericordia. Amén. La misericordia, ¿verdad? La misericordia de Dios es lo que está deteniendo. Entonces, ¿Dios está airado? Sí, pero Dios también está amando en cierta forma, porque está plasmando su misericordia. La gente vive hoy en día a pesar de su maldad y todo, porque Dios es bueno y la bondad de Dios está manifestada en su amor. Bueno, cuando veamos la bondad de Dios vamos a ver más cosas de estas. Pero nosotros podemos ver que aunque ese amor con el que Dios ama al mundo tiene límites, ese sí es limitado. El amor hacia los suyos es eterno, como vimos en Jeremías 31:3. Con amor eterno te amado. Por tanto, esta es la verdad, hermanos, del amor de Dios. Pero hay algo más que podemos ver en la soberanía de Dios. Cuando Dios nos amó, dice, envió a su Hijo. La muestra más grande del amor de Dios es que envió a su Hijo. A lo que más quería, a lo que más amaba, lo envió a morir por pecadores. Amén. Amén. Pero también vemos el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque, ojo, si Dios hubiera enviado al Hijo y el Hijo viniera por obligación, sería un asesinato del Padre. No sería algo aberrante, sino que el propio Hijo, de manera voluntaria, también viene a morir por nosotros. Entonces, tanto el Padre, en el plan de salvación, idea que su Hijo venga a morir, pero Él no obliga al Hijo. El Hijo viene voluntariamente, por amor a su Padre y por amor a nosotros. En su soberanía, en la soberanía que el Hijo tiene, viene voluntariamente. Entonces, vemos el amor soberano, ¿verdad? Que el amor es soberano en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo también. Al venir Él y hacer que María quede concebida, ¿verdad? Para que el Hijo eterno pudiera ver. ¿Sí? El amor de Dios es infinito. ¿Por qué creen que el amor de Dios es infinito? Aparte de que porque Dios es infinito. Lo acabamos de decir hace un ratito. Porque no tiene límite. ¿Porque no tiene límite? Ah, pero ¿por qué? Es eterno. Porque es eterno, sí, pero ¿en dónde se puede mostrar? Porque es perfecto. Porque es perfecto. No, también, pero ¿cómo podemos comprobar que el amor de Dios es infinito? Por el sacrificio de su Hijo. Por el sacrificio de su Hijo, ¿verdad? No tiene límites, que entregó a su propio Hijo. ¿Sí?
tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Le decíamos antes a Anaíra, ¿tú lo darías? Dicen, no, yo no. Y yo calculo que si pregunto a cada madre acá, también me diría, no. ¿Verdad? Sin embargo, el amor de Dios no tiene límites y dio a su Hijo. Y dio a su Hijo. Ahí es donde vemos que el amor de Dios es infinito. En la caída, cuando Adán y Eva pecaron, la santidad y la justicia de Dios fueron afrentadas. La santidad y la justicia, vamos a hablarlo así en términos humanos, demandaron. Nada demanda a Dios y nada exige a Dios. Claro, lo estoy hablando como humano. Pero demandaban castigo. Demandaban que te ejecutara, ¿verdad?, la ley de Dios. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. Igual la justicia de Dios exige eso mismo. En el Edén estaba esa parte. Pero también el amor de Dios demandaba redención. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y entonces podríamos decir en términos humanos, repito, no estoy diciendo que sea así en el ser de Dios, que la santidad y la justicia se separaron en un momento del amor, porque no estaban como muy de acuerdo. Y lo estoy expresando a ti porque vayamos por favor al Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz del Calvario, la santidad y ¿qué? Misericordia. La justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Y qué más? La justicia y la paz se besaron. La paz se encontraron ahí en la cruz. Pareciera que el salmista me está diciendo lo mismo, por eso les digo, en términos humanos, que hubo como una separación cuando el hombre cayó. Amén. Entonces Dios en su santidad y en su justicia exigía castigo, pero en su amor quería redención. Amén. Quería redención. Entonces ahí vemos el amor de Dios contrapesando la santidad y la justicia de Dios. Y Dios decidió redimir a la humanidad, redimir a los que son suyos. ¿Sí? Entonces podríamos decir, en base a esto, hermanos, en base a lo que acabamos de ver, que la santidad y la justicia como que te pelearon con el amor y la misericordia, ¿cómo? No estoy diciendo que se hayan peleado, ¿verdad? Podríamos decir entonces que cuando Cristo vino a la cruz, sucedió algo. Jesús vino a la cruz a librarnos de qué, hermanos? De la condenación. De la ira de Dios. De la ira de Dios. O sea, a librarnos de Dios mismo, de Él mismo. Realmente el sacrificio de Cristo fue a librarnos de Dios mismo. Porque Dios, su santidad y su justicia exigían el castigo. Entonces, la santidad y la justicia exigen castigo. El amor de Dios exige redención. La cruz, la redención. Y la santidad y la justicia, la condenación. Ahí está. La condenación, porque Cristo fue hecho maldito, dice la palabra de Dios, por nosotros, al ser colgado en un madero. La ley de Dios decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí está, absorbiendo el castigo, absorbiendo la ira de Dios, pero a la vez al derramar su sangre, haciendo redención por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces en la cruz podemos mostrar la máxima expresión de la reconciliación, del amor de Dios, reconciliándonos con Dios mismo. Dios reconciliándonos con Dios. Esa es la maravilla de la cruz. Por eso cantamos hace rato el poder de la cruz, ¿verdad? El poder de la cruz. ¿Sí? Porque esa cruz trajo maldición al que es bendito, para que nosotros a través de Él pudiéramos ser benditos. Benditos. ¿Amén? Ese es el amor de Dios. Dios, permítanme expresarlo así. Dios sosteniendo su ira, mostrando su amor para poder redimir a pecadores como nosotros.
El amor de Dios dice, espérame santidad y justicia. Porque si voy a castigar a alguien, si voy a descargar mi ira sobre alguien, y será sobre mí mismo, sobre una persona de la Trinidad. Y lo hizo en la cruz. Ese es el amor de Dios. Por eso cuando nosotros leemos, porque de tal manera amó Dios, que te dio a ti mismo, a tu Hijo, la segunda persona, para poder darnos remisión de pecados. Esa es la inmensidad del amor de Dios. Amén. Esa es la grandeza, hermanos. Dios reconciliándonos con el mundo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio, ¿verdad? Desde el verbo dice desde antes de la fundación. Cristo fue sacrificado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, que fue una realidad hace casi 2000 años, ¿verdad? Ahí es donde la santidad y la justicia de Dios se besaron con la verdad y con el amor de Dios. ¿Amén? Donde Dios pudo hacer y poder salvarnos de esa manera. ¿Amén? ¿Dios ama a todos? La respuesta es sí y no, como ya se los dijo ahora. Ama a todos, pero no de igual manera. A sus escogidos los ama como ama a Cristo. ¿Amén? Como dice el 1 de Juan 3:1, ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amén, ¿verdad? Ah, Juan, otra vez, como 3:16. Porque de tal manera, y aquí Juan dice, mirad, o sea, observa, contempla cuán glorioso amor Dios ha desbordado hacia sus hijos, que nos llama hijos, que ahora somos hijos de Dios, porque nos ama como ama a Cristo, porque estamos en Cristo Jesús, en nuestra unión con Cristo, estamos unidos a Cristo, por lo tanto, Dios me ama como ama a su Hijo. ¿Y cómo ama a su Hijo? Infinitamente, eternamente. Es una maravilla, Jesús. Y repito, ¿Dios ama al pecador? Sí, de cierta forma sí lo ama. Muestra su gracia común, su bondad, su misericordia. Por ejemplo, vamos a Mateo 5:45. Entonces ahí vemos la bondad de Dios. Hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno, Dios ama en cierta forma, hermanos, con un amor limitado, pero ama a los pecadores, ama al impío. Dios podría hacer que nada más lloviera sobre el justo. Sí, lo hizo en Egipto. Lo hizo en Egipto. Cuando mandó las plagas, ¿verdad? Las plagas no tocaban al pueblo, pero sí tocaban a todo Egipto, ¿verdad? Nada más en Gosén, en esa tierra de Egipto donde vivía el pueblo de Israel, no pasaba nada. Entonces Dios podría hacerlo, pero Él muestra su bondad, hermanos, haciendo llover sobre justos e injustos, haciendo que la tierra del injusto produzca, haciendo que el impío tenga trabajo, sustento, dándole el alimento, dándole la vida. Mostramos, Dios muestra su amor. Mateo 9:36. Y al ver las múltiples, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a ver a las multitudes, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué sintió? Tuvo compasión. Tuvo compasión. Al ver esa muchedumbre, te hago una pregunta: ¿cuántos de ahí fueron salvos?
Entonces Dios mostró compasión hacia la gente. Es la muestra del amor de Dios. También, hermanos. La ira, sí, Dios está airado con el impío, pero a la vez está mostrando compasión hacia ellos. Mateo 14, 14. ¿Verdad? En otra ocasión, ¿verdad? Ya vimos. Es otra ocasión y otra vez Dios ve las multitudes y tuvo compasión. Porque si yo tengo el amor de Dios, ¿por qué tengo que predicar allá afuera? Porque eso muestra de que el amor de Dios está en mí. Tengo compasión de las almas que están allá afuera. Estoy mostrando el amor de Dios. Por eso tengo que predicar, no nada más por obligación, no nada más porque es un requisito, es compasión. Cuando no sentimos compasión acerca de los necesitados, necesitamos ver que algo está fallando en nosotros, porque el mandato es hacer perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ahora vamos a Mateo 15, 32. Otra cita. Y estamos solo en Mateo, para que vean que son diferentes multitudes. Otra vez, Jesús ve a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y les dio el alimento. Siendo pecadores. Siendo que al rato, y él siendo Dios, sabiéndolo y conociéndolo, siendo al rato que iban a decir muchos de ellos, crucifícale. Y sin embargo, ¿qué dice? Que Jesús tuvo compasión. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús. Observa su comportamiento, es el comportamiento del Padre. Ahora, a mí una cita que me derrite es la siguiente. Esta cita me derrite. Esta cita me hace ver el inmenso amor de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿A quién le dijo esto? Al rico. Al joven rico. ¿El joven rico aceptó el evangelio, aceptó a Cristo? No, lo rechazó. ¿Pero qué dice que Jesús hizo? Mirando lo que le amó. Es algo, por eso les digo a veces, hermanos, tenemos que ser un poquito a veces, porque a veces nos vamos con los teólogos cuando somos de corriente, ¿no? Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Sí, Dios está airado con el impío porque lo dice la Biblia, pero también Dios está mostrando su amor hacia la gente. Está mostrando su amor. Jesús miró a este joven rico que amaba más las riquezas que a Dios, y sin embargo dice que le amó, mirándolo con amor, le mostró amor. Qué maravilla del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio, tenemos que ser al igual que el Señor, movernos a compasión, movernos al amor. Por eso lo hacemos, por eso predicamos. No predicamos por ganar un sitio, no predicamos por ganar corona en el cielo, predicamos porque el amor de Dios está en nuestros corazones y Él nos mueve a tener compasión de la gente, Él nos mueve a amar a los que están en condenación, porque nosotros estábamos. No olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor. Repito, sin negar la verdad de que Dios está airado con el impío, pero Dios ama. Por eso decía esa vez en el latito, ¿se acuerdan cuando estamos hablando de esto? Que Dios no es un ogro, a la vez Él está mostrando su amor. Y aunque hay cosas que nuestra mente no alcanza a explicar, porque hay cosas que no alcanzamos a definir. Y lo voy a tomar con esta anécdota que la oí en una predicación.
Dicen que un caso real hace muchos años atrás, ¿verdad?, de un niño que estaba en su cabaña observando hacia su perro, hacia donde estaba la cabañita de su perro, ¿verdad? Estaba viendo ahí, admirando a su perro de lejos, y de repente ve que sale su papá y va hacia donde está el perro, y lo saca, y saca una pistola y le mete un palazo al perro y lo mata. El niño, como estaba chiquillo, más chico que Gabriel, más chico que quizá como Iker, ¿verdad?, y sale corriendo hacia donde estaba el perro, ¿verdad? Y sale gritando: ¿qué hiciste? Te odio, mataste a mi perro, te odio, ¿verdad? Iba gritando el chiquillo a su papá. Y su papá nada más lo abrazó, lo trató de consolar, lo disciplinó por su insurgencia, dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Más adelante, pues el papá fallece, y ese niño ya es un muchacho, y empieza a esculcar el escritorio de su papá. Y se topa unos recortes de periódico y empieza a ver y a leer en los recortes: virus de la rabia se desarrolla en Poblado. Y era el Poblado donde vivían. Y entonces se quedó y vio la fecha, y vio que la fecha coincidía con la fecha en que su papá había matado a su perro. Y entonces vio que el acto de su padre fue un acto de amor hacia él. Pero ¿cuándo lo comprendió? Hasta ya está grande. Cuando estaba bebé, chiquillo, no entendía, creía que su papá era malvado. Así sucede con nosotros. Hay cosas en la palabra de Dios que no alcanzamos a entender del amor de Dios, porque somos bebés. Va a llegar cuando estemos en el cielo, donde vamos a empezar a conocer y a ver a Dios, todo lo que hizo y todo, y vamos a decir: wow, Señor, de lo que nos libraste, wow, Señor, con razón hiciste eso, wow, Señor, te adoro, te alabo, porque ahora veo que todo lo que sucedió y pasó es porque me amabas. Aunque ahorita tú digas: Dios no me ama, Dios no me quiere, solo está sobre mí, solo está haciendo esto, o como el chiquillo: te aborrezco, Dios, porque hiciste esto. Pero hay cosas, hermanos, que así como la mente de un niño, de ese niño no alcanzaba a comprender lo que estaba haciendo su papá, así nosotros no alcanzamos a comprender lo que está haciendo Dios. Solo lo aceptamos porque aunque no lo entendemos, llegará el día en que Dios nos aclarará muchas cosas. Y la eternidad no nos bastará para ir conociendo todo lo que Dios nos ama. Amén. Amén, amén. Hasta aquí lo voy a dejar, porque les voy a reponer el tiempo de la predicación. Hoy voy a ser misericordioso. No es cierto. ¿Alguna duda o pregunta?